Buen día, mi nombre es Alberto Yepes y hoy les voy a hablar sobre los árboles cobertores mínimos. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre qué trata esto. Un árbol cobertor mínimo de un grafo no dirigido y conexo es un subgrafo que conecta todos los vértices con el peso total mínimo. Esto permite que se reduzcan los gastos, el tiempo y otros factores. En la vida cotidiana esto se puede aplicar, por ejemplo, en diseños de redes, ya sean de comunicaciones, de distribución eléctrica, tuberías, entre otros. También podemos encontrarlo en lo que son agrupamientos de datos, el famoso el proceso que se llama clustering, y también lo podemos encontrar como, por ejemplo, la optimización de caminos de logística. Bueno, aquí tenemos un caso que incluso pues lo saqué del libro Rosen, pero más adelante en las últimas diapositivas traigo otro ejercicio más particular en la que dice, una compañía planea construir una red de comunicaciones para conectar sus 5 centros informáticos. Cualquier pareja de estos centros debe estar enlazada mediante una línea telefónica alquilada. Aquí viene la pregunta problema. ¿Qué enlaces deberían realizarse para asegurar que hay un camino entre cualquier par de centros, de modo que el costo total de la red sea el menor posible? Este problema se puede resolver encontrando un árbol generador de manera que la suma de los pesos de las aristas del árbol sea mínima. Este árbol generador es lo que nosotros llamamos como árbol cobertor mínimo o también como árbol generador mínimo. Aquí podemos ver en nuestra diapositiva que se puede modelar este problema usando los grafos ponderados, donde los vértices, que voy incluso aquí a activar el láser, que los vértices representan los centros informáticos, que son San Francisco, Denver, Chicago, New York y Atlanta. Las aristas, que son las líneas, representan posibles líneas de comunicaciones y cada una de ellas tiene sus pesos, eh, que son los costos mensuales de alquiler de las líneas asociadas a las aristas. Y aquí les voy a presentar dos algoritmos para construir árboles cobertores de peso mínimo. Ambos actúan añadiendo sucesivamente aristas de peso mínimo de entre todas aquellas que no han sido utilizadas y que verifican una propiedad dada. Entonces, estos dos métodos de algoritmos son el de Prime y el de Kruskal. Vamos a iniciar con el algoritmo de Prime. Bueno, entonces, para la ejecución de este algoritmo, comenzamos eligiendo cualquier arista de peso mínimo y la seleccionamos para nuestro árbol. Añadimos sucesivamente aristas al árbol de entre las del peso mínimo que sean incidentes con un vértice que ya está en el árbol y que no formen un ciclo con otras aristas del árbol. Esto es muy importante. El procedimiento se finaliza cuando hemos añadido n-1 aristas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 6 aristas, entonces finalizamos cuando ya tengamos 5 en nuestro árbol. En este orden de ideas, entonces vamos a retomar nuestro ejercicio inicial. Aquí podemos ver entonces 5 aristas, como ya lo había dicho inicialmente, ¿sí? Entonces, por medio del algoritmo de Prim, bien, entonces vamos a iniciar con la arista de Chicago-Atlanta. Aquí me disculparán que me comí la L. ¿Por qué iniciamos con esta? Porque entre todas las aristas es la que menor valor tiene, ¿sí? La del mínimo. Entonces ya con esta vamos a mirar las aristas que se desprenden de cada uno de estos dos vértices de Chicago y de Atlanta y mirar cuál es la que tiene menor valor. Luego continuamos con las aristas de Atlanta y Nueva York. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre estas dos vértices, las diferentes aristas que se desprenden de ellas, la que es de menor valor es esta de aquí. Ya con estas tres vértices podemos continuar y mirar cuál es la arista de menor valor. Aquí lógicamente podemos visualizar, vuelvo y activo el láser, que la arista de menor valor es este de 1000. Pero ¿qué sucede? Que aquí si nosotros elegimos esta arista, vamos a crear un ciclo y eso no está permitido en el algoritmo. Entonces, esta parte tenemos que desecharla. Bien, entonces la que vamos a tomar y que continúa
con el valor mínimo, pero que no nos pueda crear un ciclo, es la de Chicago y San Francisco, que tiene un valor de 1200. Y terminamos con la de San Francisco hasta Denver, que tiene un valor de 900. ¿Por qué digo que finalizamos? Pues recordemos, ¿cuántos vértices tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5. Y debe de terminar con 4 aristas. ¿Listo? Recordemos que eso es lo que nos decía al final en la diapositiva, n-1. Si tenemos 5 vértices, debemos de terminar con 4 aristas en nuestro árbol. Aquí tenemos un segundo ejemplo, ya un poco más robusto, ¿cierto? Y pues utilizamos a la derecha una tabla para que podamos mirar cuál van a ser nuestras aristas y su peso para calcular al final el total. Entonces, vamos a iniciar con la arista PF, ¿sí? Yo tomé esta, recordemos que podemos tomar del valor mínimo, he tomado esta, pero también podía haber iniciado por acá, CD, que también tiene 1, o K y L, que también tiene el valor de 1. Bueno, nuestra segunda elección es AB. Recordemos, importante, cuando nosotros tenemos una aristas, buscamos de los vértices cuál desprende una arista de menor valor. Entonces aquí yo no podía tomar PC, porque vale 3, pero sí podía tomar PA porque tenemos un valor de 2. Tampoco podía tomar FE porque vale 4, FG porque vale 3, ¿sí? Pero sí podía tomar FJ porque vale 2. Entonces, por eso, este mismo ejercicio pueden salir diferentes diseños de árboles, pero sin olvidar los elementos teóricos que nos ofrece este algoritmo de Prim. Voy a ir un poco más rápido para que no se me haga tan largo el video. Entonces, nuestra tercera elección es la de FJ con un valor de 2. Luego pasamos a la cuarta, en la que tenemos AE con un valor de 3. Y así sucesivamente vamos eligiendo nuestras aristas, pero teniendo muy presente que no podemos crear ciclos. ¿Listo? Entonces luego F con G, G con C. ¿Listo? Es importante recordar que tenemos que estar mirando cuál es el del valor mínimo en las aristas de cada una de las vértices que estamos uniendo. Entonces, ¿cuántas vértices tenemos? Tenemos 4 por aquí, 8, 12. ¿Con cuántas tenemos que finalizar con cuántas tenemos que finalizar en nuestro árbol? Con 11. Entonces, aquí este es nuestra última arista, que es de K hasta la L. ¿Listo? Para luego finalmente poder sumar el valor de todos los pesos y nos da 24. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo algoritmo, que es el de Kruskal. Bueno, para este algoritmo que tenemos, para su ejecución comenzamos eligiendo cualquier arista de peso mínimo y la seleccionamos para el árbol. Hasta allí todo va igual al algoritmo anterior. ¿Dónde cambia? En el momento en que nosotros añadimos sucesivamente aristas al árbol de entre las del peso mínimo, siempre que no formen un ciclo con otras aristas del árbol. Aquí también tenemos claro de que el procedimiento finaliza cuando hemos añadido n-1 aristas. En ese orden de ideas, entonces aquí tenemos el mismo ejemplo, pero ahorita con el algoritmo Kruskal. Entonces, vamos a mirar cuáles son las aristas, ¿sí?, de menor valor. Entonces, en este caso, podemos ver claramente que tenemos algunas que son de valor 1. Entonces, lo que hacemos es tomar cada una de ellas, ¿sí? Y pues aquí la vamos colocando en nuestra tabla. Entonces, tenemos que la primera arista es CD, luego KL y PF, cada una con el peso de 1. Luego vamos con la siguiente, que son las que valen 2, pero muy importante recordar que no podemos
crear ciclos. Entonces tenemos como la cuarta la arista C y la G, que vale 2, A, P y por último F, J. ¿Listo? Continuamos y aquí miramos las de los valores que son de 3. Entonces tenemos BC que vale 3. Aquí no me pintó, entonces vamos a utilizar aquí la herramienta. ¿Sí? Luego tenemos JK, entonces acá tenemos JK, luego tenemos GH, IJ, IJ y finalmente la A con la E. Todas estas últimas son de 3 valores. Y como podemos notar, cuando sumamos todos los pesos, nos va a dar igual que el anterior algoritmo, que es 24. Entonces, como podemos ver, aquí estamos comparando los dos árboles de los dos algoritmos, del algoritmo PRIM y del algoritmo Kruskal. Entonces, podemos ver que sí van a haber unos elementos que se van a diferenciar, como en el caso de este primer árbol, donde no tenemos la arista BC, mientras que en la de acá de Kruskal sí utilizamos la arista BC. Y en la otra arista de FG no se utilizó en este algoritmo, mientras que en la de acá sí se utilizó. Importante recordar que cuando sumamos todos los valores de nuestro árbol, nos da el mismo valor, que en este caso fue 24. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos algoritmos? Pues la diferencia que más se destaca es que el de Prim pide que sea adyacente a alguno de los vértices que hemos seleccionado. Sí, si ya vamos por los 3 vértices, tiene que ser adyacente el que va a continuar en alguno de esos 3 vértices. Mientras que el de Kruskal, podemos añadir las aristas en orden ascendente de peso, evitando los ciclos. Entonces, recordemos que en el ejemplo de Kruskal, iniciamos con el peso más pequeño que era 1, luego pasamos a mirar las aristas que eran de peso 2, luego pasamos a la de las de peso 3, sin pasarnos de la cantidad, de acuerdo a la cantidad de vértices. Acá tenemos un problema y en este problema práctico vamos a hacerlo con el algoritmo de Prim. Entonces dice, consideres el grafo ponderado de la figura. Si cada vértice representa un nodo de comunicación y las aristas sus posibles conexiones, teniendo en cuenta que el valor de cada arista es el coste en miles de euros, aquí yo me fui para Europa, calcular la red de comunicación que tenga el mínimo coste e indicar el coste total de la misma. Entonces aquí podemos notar de que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Por eso acá tenemos un tip que nos dice, el árbol recubridor siempre tendrá n-1 aristas. Podemos ver de que en ciertos momentos, en libros, internet, podemos ver que el árbol generador, el árbol recubridor, o en este caso, como nosotros lo hemos llamado en nuestra exposición, cobertor. En este caso, el grafo tiene 6 vértices, por lo que tendrá 5 aristas nuestro árbol. Eso ya lo he tocado por ahí unas 3 veces, entonces es importante recalcar. Bien, entonces vamos a empezar. Recordemos que vamos a utilizar el algoritmo de Prim. Entonces vamos a tomar la arista BZ. ¿Por qué tomamos BZ? Pues si recordamos, es la arista con menos valor entre todas las otras aristas. Ya como hemos tomado la arista BZ, ahora estos dos vértices podemos mirar cuál de ellas tiene la arista con menor valor. En este caso, tenemos la arista ZA, que tiene un valor de 5. No tomamos la de ZD porque tiene un valor de 7, por lo tanto es mayor que 5. Ni tampoco tomamos la arista BS porque tiene un valor de 7, superando el valor de 5. Ni tampoco BD porque es aún más grande, que es 9. Continuamos ya con nuestros 3 vértices y el valor que continúa
es el de ZC, con un valor de 6. ¿Listo? Entonces vamos en ese orden. Luego continuamos con la arista CS, con un valor de 6. Hasta el momento llevamos 4 aristas y recordemos que tenemos 6 vértices. Nuestra siguiente arista es la de ZD con un valor de 7. Y así quedaría nuestro árbol, ¿sí? Tendríamos 5 aristas, por lo que nosotros tenemos 6 vértices. Entonces, siempre recordar el tip que les toqué hace poquito, que eso es muy importante dentro del algoritmo que estamos viendo. Igual, aplica para cualquiera de los dos algoritmos, el de Prim y el de Kruskal. Y finalmente, pues sumamos nuestros valores que encontramos en las aristas de nuestro árbol, que es un total de 27. No siendo más, muchas gracias. Pues aquí ya para el profe, espero ganar su materia con este trabajo, agradecerle la oportunidad que nos dio. Y nada, pues ya ahí usted conoce mi caso, profe. De una forma me quedó muy claro este tema.